Hola hermanos, aquí Rafael Alcántara con ustedes en una nueva entrega de estas clases que hemos estado dando acerca de historia de la iglesia. Y ya con esta clase y la próxima clase vamos a concluir este segundo ciclo. Las clases anteriores nosotros nos concentramos de manera especial para hablar del tema de la Reforma Protestante, por causa de la importancia que tiene o que tuvo este movimiento cuando surgió en el siglo XVI, y vimos lo que fue la Reforma tanto en Alemania con Lutero, tanto en Suiza con Zwingli y Calvino, vimos el movimiento anabaptista, vimos también el tema de la Reforma de Inglaterra, que lo vimos de una manera un poquito más detallada. Como hemos dicho ya en otras ocasiones, en cursos como este, no es posible ver todos los aspectos de la historia de la iglesia en cada siglo, porque son muchas las cosas que pudiéramos decir, y en ese sentido más bien tenemos que concentrarnos en lo que fueron eventos importantes, eventos claves al respecto. Y es por eso que hay temas que ustedes lo verán cuando lean o los están viendo en la medida que están leyendo el libro de Justo L. González. Hay aspectos que en ese sentido no podemos dedicar el tiempo ahora. Hay un tema que tiene que ver con lo que fue la colonización de Norteamérica, ya que este evento guarda relación con lo que fue el crecimiento del movimiento protestante en su momento. Estas colonias que luego se convirtieron en los Estados Unidos de Norteamérica, y los conflictos que se desarrollaron en ese contexto. En esta clase de hoy yo quiero concentrarme en el siglo XVIII y ver de manera específica lo que se conoció como los movimientos de avivamiento que hubo en el siglo XVIII y también en parte del siglo XIX. De modo que eso es lo que veremos en esta clase que estamos desarrollando ahora. Y al ver el tema de los avivamientos, yo quiero comenzar viendo lo que fue primero el inicio del movimiento metodista en Inglaterra, y luego conectarlo con lo que fueron los avivamientos en esas colonias de Norteamérica que luego se convirtieron en los Estados Unidos de Norteamérica. Es importante poder contextualizar lo que fueron estos avivamientos. Cuando recuerden, al hablar del siglo XVIII, estamos hablando del siglo de los 1700. La realidad es que todos estos problemas que hubo a raíz de la Reforma, como muchos países adoptaron la Reforma, otros países se mantuvieron el catolicismo, las constantes guerras que eso desencadenó, los conflictos que hubo, estas situaciones que hubo con esta mezcla de ideas de iglesia y Estado, definitivamente que trajo mucha frialdad en muchos contextos de Europa, y se comenzaron a poner en boga muchos movimientos, como lo fue el racionalismo, que comenzaba a darle a la razón como lugar supremo. El deísmo se hizo también muy en boga, que hablaba de que Dios hizo el mundo, pero luego se desentendió de él. El empirismo, que le daba una importancia de medida a la experiencia. La ilustración, que fue una forma de racionalismo desarrollado en Francia. Y algunos de estos pensadores inclusive lograron hacerse famosos y obtuvieron inclusive buenas cantidades de recursos por dedicarse con estas ideas. Entonces eso trajo, como he dicho hace un momento, una apatía, frialdad, dureza en muchos lugares de Europa. En el caso de Inglaterra se habla de una sociedad que cayó al extremo, donde de repente a inicios del siglo XVIII, de los 1700, comenzaron a prevalecer todo tipo de inmoralidad, locura por la bebida de la ginebra, diversiones crueles y perniciosas. El crimen se hizo algo rampante. De hecho, en el año de 1732 salió a la luz un artículo en uno de los periódicos religiosos de Londres, donde decía que no había que considerar ni la poligamia, ni el concubinato, ni la homosexualidad como pecaminoso. Eso es algo, hermanos, que surgió se escribió en el 1732. Eso generó obviamente una serie de preocupación en la iglesia, y comenzaron a surgir ciertos movimientos como respuesta a eso, pero desde una perspectiva, desde una posición un tanto desventajosa. Un movimiento muy famoso fue el pietismo, que surgió principalmente dentro de círculos luteranos,
que comenzó a hacer cierto énfasis en el tema de la piedad y en el tema de la importancia de tener una experiencia religiosa. Pero hubo otro movimiento que es el que yo quiero hacer más énfasis, que fue el movimiento del metodismo. El metodismo. Y este movimiento tiene dos personas principales. Uno fue George Whitefield y el otro fue John Wesley. George Whitefield nació en el año de 1714 y en el contexto de la iglesia anglicana. Luego, estudiando en Oxford, conoció a los hermanos Wesley, John y Charles Wesley, y a un grupo de personas más, compañeros, que tenían deseos de tener una vida moralmente intachable, a pesar de que no conocían todavía la gracia salvadora. Todo esto lo hacían como mérito para poder ganar, para poder agradar a Dios. Sin embargo, en el contexto de de ese tipo de vida que trataban de llevar íntegro, hablamos de que se levantaban a ciertas horas para hacer sus devociones, visitaban a los presos, a enfermos, etcétera, etcétera. En medio de ese contexto y por una situación de salud que le pasó a Whitefield, en el 1735, a los 20 años de edad, ocurre su conversión de una manera dramática. Y fruto de esa conversión su vida comenzó a cambiar, ya no solamente en el aspecto externo, aunque sí hubo algunos cambios en ese aspecto, pero sobre todo de una manera interna. Todas esas cosas que hacía a través de este movimiento, lo que se llamaba el Club Santo, de los primeros metodistas, lo hizo ya con una motivación correcta. Comenzó a leer las escrituras, orar de una manera especial. Y fue así como este joven de 20 años comenzó a llenarse de la palabra. Apenas un año después, a los 21 años, fue ordenado oficialmente en la iglesia anglicana, y se dice que en su primer sermón eso produjo una reacción inusual en los oyentes. Dice el mismo Whitefield en su diario: unos pocos se burlaban de ese sermón, pero la mayoría de ellos estaba chocada, y escuché una queja que se le formuló al obispo diciendo que volví loco como a 15 personas. Los oficiales de la iglesia dijeron que esperaban que la locura no se olvidara para el domingo siguiente. Y es así, mis hermanos, como a partir de este momento este hombre comenzó a ser usado de una manera poderosa en la predicación de la palabra, con una popularidad difícilmente igualada en la historia, tomando en cuenta lo que fue la época y las características de su tiempo. Dice Juan Carlos Reil en el siglo XIX, es decir, un siglo después, que las iglesias no solamente que estaban llenas hasta rebosar, era que a veces hasta se dificultaba respirar por la cantidad de personas que iban a escuchar a Whitefield. Ya a los 22 años de edad, en el 1737, se habla de su predicación que literalmente sobrecogió a la nación, y muchas de estas personas que eran creyentes nominales comenzaron a tener experiencias de conversión de forma dramática. Otra cosa que hizo Whitefield fue que comenzó a hacer viajes a las colonias de Norteamérica. Recuerden, Whitefield estaba en Inglaterra y viajaba a Norteamérica, comenzó a viajar a Norteamérica, sobre todo por motivos evangelísticos y por un orfanato del cual se hizo responsable. Ahora bien, hermanos, en esa época eran viajes difíciles, incómodos, eran viajes que duraban unos 4 meses, y este hombre era tan especial que él no esperaba llegar a Norteamérica para sus labores evangelísticas, sino que aún en el barco evangelizaban. Dice un autor: los pasajeros consistían principalmente de soldados que eran una compañía despreciable y maldiciente. Pero antes de llegar a Georgia, dice que algo maravilloso comenzó a suceder. Dice que estos soldados maldicientes fueron impactados con la predicación de este hombre y parecían niñitos, cada uno por turno, para responder a las preguntas del catecismo, Whitefield dirigiéndolo. De modo que vemos a un hombre que comenzó a impactar a la nación, y vemos cómo se forja todo un movimiento que se esparce por Inglaterra y también por las colonias de Norteamérica, que vamos a ver algo un poquito más adelante con respecto a ese tema. La reacción del anglicanismo, de las iglesias anglicanas a la que Whitefield pertenecía, realmente dejó mucho que desear, porque muchos cerraron sus puertas, no estaban a gusto con esta predicación directa donde hablaba del nuevo nacimiento, del arrepentimiento, de la justificación por la fe.
era en muchos círculos un evangelio nominal que tenían. Y por eso Whitefield comenzó entonces a predicar al aire libre. También en esa época Wesley, que también tuvo su experiencia de conversión, también se le une para también predicar el evangelio. Entonces vemos multitudes escuchando la palabra, vemos a la gente impactada, vemos no solamente personas de clase baja, sino aún personas aún de la misma aristocracia que comenzaron a escuchar la palabra. En el 1739 ocurre, sin embargo, un episodio triste del cual también veremos un poquito más adelante, que el movimiento metodista sufre una división, ya que Wesley, que era su compañero en ese momento, se declaró arminiano y adoptó una postura de la predestinación muy contraria a la que predicaba Whitefield, y en ese sentido vemos cómo ese movimiento tuvo esa ruptura, por así decirlo. Y en tal sentido, Whitefield tal vez minimizó el alcance de estas cosas. Whitefield no tenía esa capacidad organizativa. Wesley, sin embargo, era más esquemático, más organizado. Y es así como lo que se conoce como el metodismo hasta el día de hoy se relaciona más con el nombre de Wesley que con el nombre de Whitefield. Sin embargo, vemos cómo este hombre no le importaba qué tanto eso le podía afectar. El caso de Whitefield, lo de él era simplemente predicar el evangelio, sobre todo, como decíamos, entre Inglaterra, entre las colonias de Norteamérica, y vemos cómo Dios lo usó de una manera poderosa. De hecho, se habló de dos locales que se construyeron allá en Inglaterra para escuchar el evangelio que predicaba este hombre, y muchos hombres, otros hombres más que lo siguieron a él. Y se le hablaba de la capilla que construyó para 5,000 personas, la trampa de almas de Whitefield, se le llamaba de una manera irónica a esa capilla. Se mencionan experiencias de conversiones dramáticas, personas que iban con la intención de hacerle daños y terminaban aceptando a Jesucristo, terminaban arrepentidas de sus pecados. Un historiador inglés dice lo siguiente: el avivamiento cambió en unos pocos años a la sociedad inglesa. La iglesia fue restaurada a la vida y a la actividad. La religión llevó a los corazones de la gente un espíritu fresco de celo moral, a la vez que purificó la literatura y las costumbres. Una nueva filantropía reformó las prisiones, infundió clemencia y sabiduría en las leyes penales, abolió el trato de esclavos y ofreció el primer impulso para la educación religiosa. De modo que aquí vemos la labor de un hombre impresionante, George Whitefield, allá en lo que fue Inglaterra. De modo que podemos decir, muchos historiadores hablan de Whitefield como uno de los más grandes predicadores, o tal vez el más grande predicador de la historia, y vemos muchas anécdotas relativas a esta persona. Es un hombre digno de estudiar. Pero no solamente podemos hablar de Whitefield, sino que tenemos que hablar también de John Wesley. Como mencionábamos, era compañero de Whitefield. De hecho, fue uno de los que comenzó este movimiento metodista, si se quiere así, aunque todavía no eran creyentes las personas que participaban de este movimiento. John Wesley nació hijo de un ministro anglicano, Samuel Wesley, su mujer, la madre de John Wesley, muy conocida, Susana Wesley, donde criaron 19 hijos, si mi memoria no me falla, pero también vemos que tenía un cristianismo, por decirlo así decirlo, nominal. Se habla de que Wesley inclusive ya era ministro anglicano, sin todavía conocer a Cristo, y en un viaje que hizo a Georgia, en medio de una tormenta, él se llenó de pánico ante la posibilidad de que perdiera la vida, y se impactó al ver a un grupo de cristianos moravos. Recuerden, hablamos algo de ellos en una clase anterior, quienes estaban de lo más tranquilo cantando himnos, y él luego se acercó al líder de ese grupo, y hablando con él, este moravo le cuestionó y le dijo: déjame hacerte dos preguntas, Wesley. Tú tienes el testimonio dentro de ti, tú le das testimonio al Espíritu de Dios, a tu espíritu, de que eres hijo de Dios. Dice él que se mostró sorprendido con esa pregunta,
Entonces le preguntó, ¿tú conoces a Jesucristo? Y la respuesta de Wesley fue, sí, yo lo conozco, yo sé que es el Salvador. Pero la pregunta es, ¿te ha salvado a ti? Y realmente él dijo, sí, me ha salvado. Pero después dije John Wesley, me temo que lo que dije no fueron sino palabras vacías. Y es así como Wesley está en medio de esta situación. El viaje misionero que fue a hacer Georgia fracasa, vuelve a Inglaterra. Y estando en Inglaterra comenzó a participar de algunas de las reuniones de los moravos. Y se dice que en un contexto de una reunión se comenzó a leer la introducción de la carta la introducción de los Gálatas, del comentario de Martín Lutero. Y escuchando este comentario, Wesley da testimonio de cómo eso impactó su corazón, y ahí fue que realmente ocurrió su conversión. Ya Wesley para ese momento tenía unos 35 años de edad. Al principio a Wesley le desagradaba la idea de la predicación al aire libre, pero cuando llegó a tener las mismas dificultades que su compañero Whitefield, también entonces comenzó a hacer lo mismo y comenzó también a predicar el evangelio en aquel lugar, en aquellos lugares en Inglaterra donde no se le permitía predicar dentro de los salones de la iglesia anglicana. De modo que aquí vemos también otro hombre que fue usado de una manera poderosa, y personas también que comenzaron a seguirle. Como mencioné hace un rato, penosamente, al declararse arminiano y estando Whitefield en mucho tiempo en las colonias de Norteamérica, eso hizo que muchos del movimiento metodista se siguieran más a Wesley y se desarrollaran en ese sentido sentimientos anticalvinistas, lo que eventualmente llevó al rompimiento de estas dos figuras y a que desarrollaran ministerio de una manera muy distintas. Aparte de su arminianismo, lamentablemente con Wesley hubo algunas otras ideas que tampoco ayudaron al movimiento. Él desarrolló, por ejemplo, una doctrina llamada la de la perfección cristiana. Según esta doctrina, un cristiano podía llegar a un nivel tal en que era muy difícil que pecara. A veces daba la impresión de que podría nunca pecar. En ocasiones habló de la santificación como si fuera una experiencia de la vida cristiana, pero en otro momento como un proceso. A veces confundía la fe con los sentimientos, la justificación con la santificación. Había una influencia en él del misticismo de la época, y mantuvo un concepto del bautismo y la Santa Cena, a nuestro entender, apartado de la verdad. De modo que vemos algunas debilidades en ese sentido de lo que fue el movimiento metodista. También se puede ver en la manera en que Wesley manejó el tema del matrimonio y la soltería. De hecho, se habla en ese sentido de cómo su matrimonio no pudo reflejar lo que debía reflejar en un ministro cristiano, y cómo al final terminó en fracaso. Wesley murió en 1791 a los 88 años de edad, y 21 años después de la muerte de Whitefield, que murió joven, apenas con 50 y pico de años. A pesar de todo eso, Dios lo usó, así como usó a muchos otros, y vemos conversiones, vemos deseo de vivir vidas que glorificaran a Dios, etc. De modo que vemos a hombres con luces y sombras en ese sentido. Como dice Ian Murray, definitivamente estos hombres de la época eran hombres de acción y hombres que ponían en práctica lo que enseñaban, y en ese sentido son personas dignas de imitar. Nosotros sabemos que las divisiones entre el pueblo de Dios son una realidad, y a veces, hermanos, no se pueden eludir. Recuerden lo que Pablo le dijo a los corintios, los amonestó por muchas divisiones, pero en un momento dado, con respecto al tema de la Santa Cena, dijo, hay divisiones y en parte es necesario que la haya para que se muestren los que son aprobados. Hay divisiones que son una realidad y que no se pueden eludir. Hay errores doctrinales que tendrán influencias funestas si uno no las ataca, si uno no las confronta, y en ese sentido hay que también eso tenerlo presente. No se pueden minimizar ninguna de estas cosas, y la vida de hombres como estos deben de ser vino de estímulos para nosotros, las cosas que se deban de imitar, cosas como Wesley, aspectos de la vida de Wesley y de la vida de Whitefield, que debemos de emular. Decía Spurgeon acerca de Whitefield: mientras leo su biografía, estoy consciente de distintos alientos de vida donde quiera que los busco. Él vivió,
Otros hombres parecen estar medio vivos, pero Whitefield era todo fuego, todo vida y todo fuerza. Mi modelo personal, si es que puedo tener tal cosa en subordinación a mi Señor, es George Whitefield. Y el mismo Spurgeon decía de Wesley lo siguiente: aunque detesto muchas de las doctrinas que él predicó, en cuanto al hombre mismo, posee una admiración no menor que la de cualquier wesleyano. De modo que eso es interesante, que Spurgeon, ese gran pastor y predicador calvinista, haya dicho eso de Wesley, y pienso que nosotros debemos de aprender acerca de esa actitud que debemos de tomar con los siervos de Dios del pasado. De modo que estamos viendo lo que ha sido, lo que fue el inicio de un avivamiento, cómo comienza en Inglaterra con el tema de dos figuras principales que fueron Whitefield y Wesley, y lo que fue el movimiento metodista. Sin embargo, hermanos, este avivamiento que comenzó en Inglaterra, luego también de una manera providencial comienza a replicarse en lo que eran las colonias de Norteamérica. Recuerden, le llamamos colonias de Norteamérica a lo que es Estados Unidos, porque en esa época todavía no había ocurrido la independencia norteamericana. Habían las colonias de las personas que habían emigrado de Inglaterra hacia allá. Eran 13 colonias originalmente. En algunas colonias predominaban los grupos anglicanos, en otras colonias habían otros diferentes grupos religiosos, los grupos congregacionalistas, los grupos bautistas, etc. Y esa era la situación que había en esas colonias de Norteamérica. Comenzaron a haber en esas colonias también controversias religiosas, sobre todo con el tema de los hijos de los creyentes, por el tema de que estaban conectados el ser bautizado con el tema de la ciudadanía. De nuevo, estas dificultades que había con el tema de la iglesia y el Estado. Y mucho de la controversia era si estos hijos de los creyentes que eran bautizados, si debían participar o no de la Santa Cena, y este tema de, como decíamos, de los privilegios de la ciudadanía, porque de alguna forma eso estimulaba a la gente a bautizarse, a bautizar a sus hijos, pero no necesariamente por una convicción religiosa, sino por no perder los derechos y los beneficios de la ciudadanía en muchos de estos estados. Y eso fue cosa que comenzó a traer conflictos dentro de esas colonias. Sin embargo, en medio de estos conflictos comenzó a darse un movimiento especial. En el año 1726, un joven llamado Jonathan Edwards comenzó a trabajar como asistente en la iglesia de su abuelo, Salomón Stoddard, y en ese sentido comenzó a haber dificultades de nuevo con el tema de participar en la Santa Cena de los inconversos y estas cosas. Esto era una iglesia congregacional. Los congregacionalistas enseñaban, ¿verdad?, que la iglesia tenía la última palabra en la elección de líderes, etcétera, pero practicaban lo que era el bautismo infantil, al igual que hacían las iglesias presbiterianas y las iglesias anglicanas. El tema es que este joven Jonathan Edwards a los 26 años se convirtió en el pastor principal de esta iglesia. Y mientras este joven predicaba, entre los años 1734 a 1735, comenzó a notarse una obra del Espíritu Santo en medio de la congregación. Comenzaron personas a manifestar interés espiritual, y de repente comenzaron conversiones inusuales. Personas de todo rango y edad empezaron a confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice el mismo Edward que toda conversación que no fuera de cosas espirituales y eternas era dejar afuera. Solo aquellas cosas que eran estrictamente necesarias para el desarrollo de los negocios eran hablados. La taberna quedó vacía y las personas pasaban mucho más tiempo en sus casas. Todos los días de la semana, dice Edward, parecían domingos. Las asambleas públicas eran maravillosas. La congregación adoraba a Dios. Bebían de cada palabra que salía de la boca del ministro, muchas veces con gozo, otras con lágrimas y clamor, otras veces mostrando gran compasión. Todo parecía ser evaluado a la luz de la preocupación por las cosas eternas. Y esto comienza a darse ahí. Edward calcula que en ese tiempo un promedio de 30 personas por semana, oigan esto, hermanos, 30 personas por semana profesaban haberse arrepentido.
y en menos de 6 meses, más de 300 personas fueron reconocidos como miembros regenerados en las iglesias. Este avivamiento de esta iglesia comenzó a sentirse en otras iglesias del área. Jonathan Edwards estaba por la zona de Boston, Massachusetts, pero esto también se reflejó en otros puntos. Luego, a finales de 1735, dice que la situación volvió a la normalidad, pero en noviembre de 1739 llegó a Filadelfia, Pensilvania, que era una colonia que estaba en el centro, George Whitefield, en su segunda visita con tan solo 25 años de edad. Ya recuerden lo que ya hablábamos hace un rato de quién era Whitefield. La idea de él era trasladarse a Georgia para levantar fondos para un orfanato, pero inmediatamente llega a las colonias del centro, a Pensilvania, comienza a recibir numerosas invitaciones, sobre todo de pastores presbiterianos y bautistas, a pesar de que Whitefield era anglicano. Y ya ustedes saben el furor que causó la predicación de este hombre. Muchas personas escuchando el evangelio, no solamente colonos blancos, sino también aún de los indios y negros esclavos, a pesar de que de la época en que se vivía, ¿verdad?, con el tema de la esclavitud. De hecho, el famoso Benjamin Franklin, siendo inconverso, estableció una buena amistad con Whitefield, y él escribe lo siguiente en uno de sus diarios. Dice él: la multitud de todas las denominaciones que iban a atender sus sermones era enorme. Era maravilloso ver el cambio que daban los habitantes. De ser personas indiferentes a la religión, parecía como si todo el mundo fuera religioso, hasta tal punto que nadie podía caminar por la ciudad de noche sin oír el canto de los salmos en todas las familias de cada calle. Wow, hermanos, yo leo estas cosas y veo qué glorioso es y cuánto anhelaríamos ver manifestaciones del Señor así en tiempos como estos. Esta labor de Whitefield pues comenzó entonces a esparcirse en las diferentes colonias de Norteamérica, y fue en ese sentido que causó este impacto, y muchos otros también Dios comenzó a levantar para emularlo. De hecho, el mismo Jonathan Edwards, que estaba en Massachusetts, como decíamos, que pertenecía a las colonias del norte, invitó a Whitefield a predicar. Y dice la historia que mientras Whitefield predicaba, este gran predicador y teólogo Jonathan Edwards, congregacionalista, lloraba. Las experiencias de conversión eran frecuentes, unidas a un profundo sentido de arrepentimiento. De modo que el principal instrumento del gran avivamiento en Norteamérica, si podemos ponerle un nombre, podríamos decir que fue George Whitefield, el mismo que inició ese movimiento en Inglaterra. Y hay testimonios de cómo personas comenzaron a predicar el evangelio de una manera poderosa, siguiendo el ejemplo de Whitefield, de tanto anglicanos, presbiterianos, congregacionalistas, bautistas también habíamos mencionado. Tenían nuevos bríos de nuevo, la gente se arrepentía de sus pecados en medio de lágrimas, daban gritos de alborozo por el perdón alcanzado, y algunos hasta se desmayaban. Y fue fruto de esa predicación que vino ese avivamiento, que se levantaron aún misiones para predicar a los indios de aquel lugar, como fue el caso de un famoso misionero que murió joven, David Brainerd. Se dice que, por ejemplo, en Nueva Inglaterra, que es la zona que incluye las colonias de Massachusetts, Connecticut y New Hampshire, de una población de 300,000 personas que habían en el 1740, oigan esto, de 300,000 personas que habían en el 1740, entre 25,000 y 50,000 nuevos miembros fueron añadidos a la iglesia. Es una suma impresionante, hermanos. Y en muchas de estas predicaciones que se daban en Norteamérica eran frecuentes, fuertes manifestaciones físicas y emocionales. De hecho, en ese contexto que se dio el famoso sermón de Jonathan Edwards en el julio de 1741, que predicó en Connecticut, llamado Pecadores en las manos de un Dios airado, que se dice que mientras este hombre predicaba, las personas se agarraban de los bancos en medio de un gran llanto y clamor, como si el juicio final hubiese llegado en ese momento. De modo que esas manifestaciones externas se daban en ese gran avivamiento. Sin embargo, no eran manifestaciones provocadas por los líderes que predicaban.
porque a veces, hermanos, vemos manifestaciones que son provocadas, predicadores que manipulan los sentimientos. No eran provocadas por estos hombres. Eran cosas que ocurrían aún con diferentes tipos de predicadores que tenían diferentes estilos de predicación. De hecho, los líderes del avivamiento muchas veces tenían que llamar a la calma a los oyentes y a veces reprendían cuando se había excesos. Los sermones, aunque muchas veces eran emotivos, estaban cargados de doctrina y de teología. De hecho, una de las características del movimiento del gran avivamiento, el primero, fue su apego casi exclusivo al calvinismo, que se volvió la normalidad a mediados de los 1740. Sin embargo, increíblemente, a pesar de que Whitefield era anglicano, Jonathan Edwards congregacionalista, posiblemente los que más se beneficiaron de este avivamiento fueron las iglesias bautistas. Y de ahí en parte la explicación de por qué se convirtió en la denominación tal vez más numerosa en los Estados Unidos al día de hoy. También muchos metodistas participaron también, fueron beneficiados en ese tiempo, pero también se conecta más con el tema de la cantidad de inmigrantes metodistas que llegaron de Inglaterra hacia Nueva Inglaterra. Hasta donde tenemos entendido, los luteranos y los moravos no participaron de esos avivamientos. En el caso de las iglesias anglicanas, aunque la iglesia como tal, como institución, no lo apoyó en la mayoría de los casos, algunos sí lo hicieron, y también eso lo hizo bien, sobre todo a esa influencia proevangélica dentro de la iglesia anglicana. Con relación a Whitefield, una nota personal, se dice que en esta visita, en una de sus visitas de Norteamérica, en su última visita, perdón, él estaba predicando, se fue ya en el año 1770, y cuenta que estaba muy enfermo, y estando muy enfermo, sin embargo, predicó en Filadelfia y en sus alrededores por 5 semanas. Luego se movió a Nueva York, donde predicó a multitudes, y luego de cubrir un extenso territorio se propuso ir a Canadá, pero a causa de su salud no pudo hacerlo. Y estando el 29 de septiembre camino de Boston, llegó a una ciudad llamada Exeter, y estando ahí de paso se encontró con una gran multitud que le insistió que predicara. Dice la historia que él preparó un lugar en el campo para predicarle a esta persona al aire libre, pero un señor le dijo cuando lo vio: Señor, usted está más en condiciones para irse a la cama que para predicar. Esto afligió a Whitefield en gran manera y le dijo: es verdad, caballero, pero dice la historia que volviéndose y mirando hacia arriba, le oró al Señor y le dijo: Señor Jesús, yo estoy cansado en tu obra, pero no estoy cansado de tu obra. Si aún no ha terminado mi carrera, déjame ir y predicar una vez más, sellar tu verdad, volver a la casa y morir. Increíble esto, hermanos. Dice la historia que Whitefield se paró frente a la multitud y se sentía tan enfermo que por unos minutos no podía hablar, y intentaba hablar y no podía, pero mientras él estaba ahí parado ante varios miles de personas esperando para escucharla, de repente recibió una fuerza inusual y comenzó su sermón, que fue acerca de 2 de Corintios 13:5, donde dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y hermanos, ese sermón se dice que duró alrededor de 2 horas, pero lo más impresionante no fue esas 2 horas, sino que predicó con tanta claridad, con tanto poder y con tanta elocuencia, que muchos dicen que este último sermón de su vida se convirtió en el sermón más poderoso que jamás había dado. Después de esto se fue a dormir a la casa de un pastor, pero se encontró con un grupo de personas allí que querían escuchar más de la palabra de Dios, y este hombre moribundo con una vela en la mano le predicó hasta que la vela se consumió, y esa misma noche, en el 1770, a los 55 años de edad, Whitefield falleció. De modo que aquí estamos hablando de un hombre extraordinario, mis hermanos, del cual yo animo a que lean alguna biografía de él. Particularmente recomiendo lo que fue la biografía de Arnold Dellimore, que hasta donde sé, no creo que esté en español, pero animo a que se pueda leer acerca de este hombre, de George Whitefield.
Luego, hermanos, años después vino entonces Estados Unidos lo que se conoce como el segundo gran avivamiento. El segundo gran avivamiento fue a finales del siglo XVIII, pero también ocupó gran parte del siglo XIX. Ya este avivamiento ocurre en el contexto de la independencia de Estados Unidos, de modo que ya no son las colonias de Norteamérica, sino que son lo que conocemos hoy los Estados Unidos de Norteamérica. Más que un movimiento, fueron movimientos ya muy desconectados unos de otros que ocurrió en Estados Unidos. Dios usó también a grandes hombres en lo que fue este avivamiento. Conversiones, experiencias también inusuales. Sin embargo, hermanos, también es importante señalar que aparte de las bendiciones ocurridas con este hecho, a diferencia del avivamiento anterior, en este segundo avivamiento se introdujeron creencias y prácticas antibíblicas que trajeron serios problemas. O sea, aquí estamos hablando del segundo avivamiento, pero que a diferencia del primero, doctrinas y prácticas antibíblicas también se manifestaron y trajeron problemas. Uno de esos principales responsables fue Charles Finney, que se convirtió en un gran predicador, y este señor Charles Finney tenía ideas conectadas con el pelagianismo y con prácticas pragmáticas. Y él fue que popularizó el tema del llamado al altar. Tenía ideas con respecto al tema del pecado y al arrepentimiento que eran se apartaban en muchos sentidos aún del cristianismo mismo ortodoxo, y esto trajo influencias dañinas a lo que fueron muchas de las iglesias en sentido general. En este avivamiento participaron las principales denominaciones, participaron como los bautistas, los metodistas y los presbiterianos, convirtiéndose estas en denominaciones cada vez más fuertes en Estados Unidos. Pero como decíamos hace un momento, a causa de la influencia de Finney, se permeó mucho, entonces muchas ideas antibíblicas que afectaron a estas denominaciones religiosas aún al día de hoy. Y también veremos ya en la próxima clase, que será la última, algunos detalles del impacto de estas influencias de Charles Finney y otros más. Yo quiero, sin embargo, concluir esta clase en esta ocasión, mirando cuáles fueron los resultados positivos y los resultados negativos de todo esto que hemos hablado de los avivamientos. Resultados positivos y resultados negativos. Con respecto a los resultados positivos, bueno, el primero y más importante fue las conversiones y el aumento de las iglesias. Obviamente, al ver más creyentes, esto es una bendición de Dios, más iglesias fueron plantadas, y esto de alguna forma resultó como un freno para estas ideas filosóficas antibíblicas que estaban azotando y que azotaron fuertemente a Europa. De modo que podemos decir esto como algo positivo. Este énfasis que hubo en el nuevo nacimiento para la salvación, definitivamente que fue algo positivo, donde el Evangelio es predicado de una manera clara, de una manera pura. Definitivamente que esto se convierte, mis hermanos, en una bendición de Dios. Junto con eso vino también el hecho de que muchos verdaderos creyentes dejaron de tolerar el hecho de que hubiese ministros incrédulos dirigiendo las iglesias, miembros incrédulos, o sea que los avivamientos ayudaron a purgar en gran medida esta situación, y también el estímulo a las misiones provocaron estos avivamientos. Aunque ya habían grupos anteriores que habían hecho ciertas labores como los moravos, labores también dignas de alabanza, que habían llegado inclusive a lugares tan lejos como Groenlandia, Rusia, Persia, Egipto y Etiopía. Sin embargo, estos avivamientos levantaron la chispa de lo que fue el movimiento misionero moderno, sobre todo en el siglo XIX, que penosamente no vamos a poder tratar en estas clases, pero eso hizo que el Evangelio fuera llevado entonces a otros lugares, como fue la India, China, África, Oceanía y aún América Latina. De modo que definitivamente que los avivamientos trajeron como beneficio este movimiento misionero moderno. Otra cosa positiva fue el levantamiento de universidades y aún seminarios evangélicos de alta calidad que fueron levantados, y que penosamente al día de hoy muchos de esos seminarios luego abandonaron la fe, pero su impacto quedó ahí, y fruto de ello se levantaron otros seminarios que al día de hoy mantienen la fidelidad
al Evangelio de Jesucristo. De manera negativa, podemos mencionar con el tema del avivamiento, sobre todo como respuesta al segundo avivamiento, el hecho de que muchas personas comenzaron a ver el avivamiento como la respuesta a todos los problemas de la iglesia y comenzaron a promoverlo como si eso fuera un fin en sí mismo. Hay problemas, debemos de buscar en el avivamiento. Y no, los avivamientos es una obra inusual del Señor, pero no se puede ver como la respuesta a todo y no se puede promover como si fuera un fin en sí mismo. En segundo lugar, como algo negativo, creció la tendencia de tener seguridad de salvación sobre la base de haber experimentado una crisis en el pasado. Veíamos cómo en estos avivamientos habían manifestaciones inusuales. Hubo personas que comenzaron a poner su confianza en que como eso le sucedió en un momento dado, sobre esa base había seguridad de salvación, y eso era algo falso, que el mismo Jonathan Edwards habló en contra de eso. En tercer lugar, el querer producir avivamientos y experiencias de conversión debilitó el estudio profundo de la doctrina de la teología en muchos sectores. Y es por eso que personas aún de fuertes convicciones doctrinales comenzaron a oponerse a los avivamientos. Pero el tema era que muchos comenzaron a ver eso y comenzaron a sustituir una cosa por la otra. Definitivamente los avivamientos los vemos como una bendición de Dios, pero debe estar amarrado, debe estar conectado, debe estar unido a la importancia del estudio profundo de la doctrina y de la teología, sobre todo como se hizo ese énfasis en el primer avivamiento. Y finalmente, como algo negativo, está la proliferación de evangelistas itinerantes, produjo sobre todo el segundo avivamiento, que no estaban bajo ninguna conexión ni bajo la supervisión de una iglesia local. Evangelistas independientes que se manejaban bajo su propio criterio, y eso comenzó a traer debilidades en lo que era la eclesiología, y vemos cómo eso se acentuó luego más en el siglo XX y aún hasta el día de hoy. De manera, hermanos, que para concluir la clase de hoy, yo creo que podemos pedirle a Dios por avivamientos en medio nuestro, pero recordando que Él es el que da el avivamiento cuando quiere y como quiere. Y aunque anhelemos estas manifestaciones del Espíritu, nuestra esperanza no está en que venga un avivamiento. Nuestra esperanza final está en la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Y ya sea que antes de ese suceso vengan o no grandes avivamientos, lo importante es que seamos fieles a Él. De modo, hermano, que con esto concluimos esta lección de hoy. Ya en la próxima ocasión concluiremos, hermanos, con esta serie de historia de la iglesia. Les habló Rafael Alcántara. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos.